Resumen del libro Culpa tuya de Mercedes Ron. Noah acaba de cumplir 18 años, pero las cicatrices de su pasado siguen marcando su vida. Su relación con Nick, su rebelde hermanastro, enfrenta desafíos cada vez mayores. La distancia, los secretos y los fantasmas del pasado amenazan con separarlos. Mientras Noah lucha por superar sus miedos y traumas, Nick intenta reconciliarse con su propio caos. Entre fiestas universitarias, emociones desbordadas y decisiones dolorosas, ambos descubrirán que el amor puede ser tan poderoso como destructivo. ¿Podrán salvarse a sí mismos sin perderse el uno al otro? Primera parte. Los ecos del pasado. La lluvia golpeaba la ventana de Noah, un eco de las tormentas que se agitaban dentro de ella. Ahora, con 18 años recién cumplidos, intentaba convencerse de que las cicatrices del verano pasado habían quedado atrás. Pero los espejos no mienten. Allí estaba, esa marca en su abdomen, recordándole el disparo que había cambiado su vida y la sombra de un padre que siempre fue un pozo de oscuridad. Noah ajustó el moño en lo alto de su cabeza y se deslizó en el vestido blanco que su madre había elegido para celebrar sus 18 años. Una fiesta de lujo, como si los globos dorados y los camareros impecables pudieran enmascarar los silencios entre ella y su madre. Nick no estaría presente. Llevaban semanas sin verse, atrapado en un futuro que Noah temía no incluirla. La distancia no era solo física. Las dudas acechaban como lobos en la noche. ¿Aún no estás lista? Jenna, su mejor amiga, irrumpió en la habitación con una botella de champán y esa sonrisa que parecía poder romper cualquier tristeza. Juntas brindaron, aunque la risa de Noah se sentía forzada, como si con cada sorbo intentara ahogar los recuerdos que seguían aflorando. El miedo a la oscuridad, el sonido de ese disparo, la sensación de la sangre fría de su padre en sus manos. La fiesta comenzó. Los amigos y vecinos llenaron el jardín transformado en una carpa extravagante. Noah fingía sonrisas, saludaba, pero sus ojos buscaban desesperadamente a Nick, sabiendo que no estaría allí. Y entonces, lo imposible sucedió. ¿Te parece buena idea beber más? La voz cortante y familiar la sobresaltó. Nick estaba allí, más real que sus sueños, vestido de manera impecable, con una sonrisa que parecía contener algo más que alegría. Noah saltó a sus brazos sin pensarlo. ¿Cómo es posible?, preguntó sin aliento. No iba a perderme tu cumpleaños, respondió él, su mirada cargada de un deseo y una culpa que no podía ocultar. En ese instante, los ecos del pasado retrocedieron, pero no desaparecieron. Noah sabía que esta reunión traería más preguntas que respuestas. El tiempo que habían pasado separados había creado grietas invisibles, y la tormenta que se avecinaba no haría más que ensancharlas. Segunda parte, la chispa del abismo. La fiesta había terminado, pero el eco de la música y las luces seguía vibrando en la mente de Noah mientras caminaba por el pasillo de la casa, Nick detrás de ella. Estar juntos nuevamente era un bálsamo, y al mismo tiempo, una herida que no dejaba de sangrar. La distancia no solo había erosionado su conexión, sino que había despertado dudas que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Noah, espera. La detuvo Nick, con la mano firme en su brazo. Sus ojos azules parecían buscar algo que no lograban encontrar. ¿Podemos hablar? Ella giró lentamente, su corazón acelerándose. ¿Hablar de qué, Nick? ¿De cómo desapareciste durante semanas sin apenas un mensaje? Su tono era afilado, pero en el fondo lo que sentía era miedo. Miedo a que lo que tuvieran se estuviera desmoronando frente a ellos, y fueran incapaces de detenerlo. No es tan simple, contestó él, esquivando su mirada. Pero Noah ya había aprendido a leer entre líneas. ¿Qué no es tan simple? ¿La universidad? ¿Tu familia? ¿O yo? La pregunta quedó suspendida en el aire como un filo que los cortaba a ambos. La chispa que Noah había sentido al verlo entrar en su fiesta comenzaba a convertirse en una llama que amenazaba con consumir todo. Su relación, construida a base de pasiones intensas y heridas compartidas, estaba tambaleándose bajo el peso de las expectativas, los secretos y los errores del pasado. Nick dio un paso hacia ella, levantando una mano para rozar su rostro. Pero Noah retrocedió, temerosa de lo que podría pasar si se dejaba llevar. «No sabes lo que estás haciendo», dijo él en un susurro ronco, más para sí mismo que para ella. «Lo sé perfectamente, Nick. Estoy tratando de protegerme», respondió con la voz quebrada. Ambos sabían que su amor era tan intenso como destructivo, como un incendio que se alimentaba de todo lo que tocaba. La distancia había sido una excusa, pero lo que realmente los separaba era el miedo. Miedo a que sus propios demonios los convirtieran en extraños. Esa noche, Noah se refugió en su habitación, mientras Nick se quedaba en la casa, enfrentando los susurros de sus propios pensamientos. Ninguno podía ignorar lo inevitable.
El abismo entre ellos se hacía más grande, y la chispa que una vez los unió ahora parecía destinada a quemarlos. Tercera parte. Caminos inciertos. Los días después de la fiesta se convirtieron en una rutina extraña para Noah. La presencia de Nick en la casa debería haber sido reconfortante, pero en lugar de eso, amplificaba el silencio entre ellos. Sus conversaciones eran cortas, como si ambos caminaran sobre hielo delgado, evitando los temas que realmente importaban. La universidad estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, un futuro lleno de preguntas sin responder. Una tarde, mientras Noah organizaba sus cosas para la mudanza, su amiga Jenna irrumpió en la habitación, como una ráfaga de aire fresco. «Deja de torturarte», exclamó, levantando una camiseta al azar del montón. «Nick está aquí, ¿no? Entonces ve y habla con él». Noah suspiró, dejando caer una pila de libros. «No es tan fácil, Jenna. Él... no sé, está diferente». «Claro que está diferente, Noah. Han pasado cosas para los dos». «Pero si no hablan ahora, ¿cuándo lo harán? ¿Cuando estés a miles de kilómetros?» La mirada intensa de Jenna la dejó sin palabras. Esa misma noche, Noah decidió que tenía que enfrentarlo. Encontró a Nick en el jardín, una silueta solitaria bajo la tenue luz de la luna. Se acercó, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Por qué me evitas?», preguntó, rompiendo el silencio. Nick alzó la vista, y en sus ojos había una mezcla de culpa y determinación. «No te estoy evitando. Solo estoy tratando de no arrastrarte conmigo». Noah frunció el ceño. «¿Arrastrarme? ¿A qué?» «A mi caos, mi familia, mis problemas. No quiero que te arrepientas de estar conmigo». Ella lo miró fijamente, con el peso de la incomprensión cayendo sobre sus hombros. ¿Arrepentirme? Nick, lo único que me arrepentiría es no intentarlo. Él se rió, pero no había alegría en su voz. «Eres demasiado buena para esto para mí». «Eso no es decisión tuya, Nick. Yo decido lo que quiero, y te quiero a ti». Pero incluso mientras decía esas palabras, una duda latente empezaba a crecer en su interior. Podían querer salvar lo que tenían, pero ambos estaban enfrentando caminos inciertos, y ninguno de los dos sabía si esos caminos los llevarían juntos o por separado. Cuarta parte. La frágil esperanza. Las semanas pasaron como un borrón mientras Noah intentaba equilibrar su vida universitaria con el caos emocional que Nick seguía generando en su mente. La UCLA era todo lo que había soñado. Un nuevo comienzo, nuevos amigos, y una rutina que debería haber llenado el vacío que sentía. Pero la sombra de Nick estaba siempre presente, especialmente en las noches en que las pesadillas volvían. El eco del disparo que mató a su padre seguía atormentándola, y la sensación de la sangre fría en su piel era un recuerdo del que no podía escapar. Una noche, después de una fiesta en el campus, Noah recibió un mensaje inesperado de Nick. «¿Podemos hablar? Estoy afuera». Dudó. Habían pasado días desde la última vez que habían hablado, y cada conversación terminaba siendo un campo minado. Sin embargo, algo en ese mensaje la empujó a enfrentarlo. Al abrir la puerta lo encontró sentado en el capó de su coche, con una expresión que mezclaba agotamiento y necesidad. «No puedo seguir así», dijo Nick antes de que ella pudiera pronunciar palabra. «No puedo estar lejos de ti, Noah». Ella cruzó los brazos, sintiendo una mezcla de enojo y alivio. «¿Y qué esperas que haga, Nick? ¿Que olvide todo lo que pasó?» «No, no espero eso. Solo quiero intentar arreglarlo». «¿Intentar?». Noah soltó una carcajada amarga. «Esto no se trata de intentos, Nick. O luchamos por lo que tenemos o lo dejamos ir». Nick bajó la mirada, como si sus palabras lo hubieran golpeado con fuerza. «Tienes razón, pero hay cosas de mí que no sabes, cosas que no sé cómo contarte». Noah dio un paso hacia él, sus ojos buscando los de él. «Entonces cuéntamelas, Nick. Déjame ser parte de tu vida, no solo de las partes que crees que puedo manejar». Hubo un silencio pesado antes de que él finalmente hablara. «Mi padre quiere que trabaje con él en San Francisco. Es un trato hecho, y no tengo opción. Eso significa que, tarde o temprano, voy a tener que dejarte». Noah sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «¿Y me lo dices ahora? ¿Después de todo lo que hemos pasado?» «No quería perderte, ni siquiera por un momento», admitió Nick, su voz quebrada. «Pero entiendo si no quieres seguir conmigo». Noah se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas. Por primera vez, vio lo frágil que era la esperanza que los unía. Pero también entendió que esa fragilidad era lo que hacía que valiera la pena. «No me pidas que elija ahora, Nick. Déjame decidir cuándo sea el momento». Y aunque las palabras quedaron suspendidas en el aire, ambos sabían que la cuenta regresiva había comenzado. Quinta parte. Bajo la sombra del miedo.
La relación de Noah y Nick parecía una cuerda tensada al límite, siempre al borde de romperse. Las decisiones de Nick, dictadas por su padre y su futuro en San Francisco, lo mantenían distante, mientras Noah luchaba contra los demonios internos que nunca había enfrentado del todo. El mundo seguía avanzando alrededor de ellos, pero para ambos, cada día era una batalla contra las inseguridades y el miedo. Una noche, Noah despertó empapada en sudor, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras el eco de una pesadilla la dejaba paralizada. El disparo. La sangre. Su padre cayendo al suelo, sus ojos abiertos y vacíos. Quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Jenna, que estaba en la habitación contigua, apareció corriendo al escuchar el ruido. «Noah, ¿estás bien?», preguntó encendiendo la luz. Noah negó con la cabeza, sus manos temblando mientras se abrazaba a sí misma. «No puedo seguir así, Jenna. Este miedo me está destruyendo». Jenna la abrazó, apretándola con fuerza. «Tienes que hablar con alguien, Noah. No puedes seguir llevando esto sola». Pero Noah sabía que ni siquiera Nick comprendía del todo lo profundo que era su dolor. A la mañana siguiente, cuando Nick apareció inesperadamente en el campus, ella supo que ya no podía seguir evitando sus problemas. «¿Por qué no me dijiste que estabas así?», le preguntó Nick después de que Jenna le contara lo sucedido. Su voz estaba cargada de preocupación y algo de culpa. Noah lo miró con cansancio. «Porque no quiero ser tu carga, Nick. Tienes suficiente con tus propios problemas». Nick la tomó de las manos, sus ojos buscando los de ella con intensidad. «Eres todo menos una carga para mí, Noah. Pero no puedo ayudarte si no me dejas entrar». La confesión de Nick removió algo dentro de ella, pero también la llenó de más dudas. Él estaba tratando de ser su refugio, pero ¿cuánto tiempo podía sostener esa carga antes de que se derrumbara también? Esa noche, mientras caminaban juntos por el campus, Noah le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. «No es solo el miedo a la oscuridad o a los disparos, Nick. Es el miedo a convertirme en alguien como mi padre». Nick se detuvo y la miró con sorpresa. «Noah, no tienes nada en común con él. Lo sabes, ¿verdad?». Pero las palabras de Nick no lograban borrar las sombras en su mente. Mientras el miedo seguía acechándola, Noah comenzó a darse cuenta de que para salvar lo que tenían, tendría que enfrentarse a sí misma, y esa batalla sería la más difícil de todas. Sexta parte: el fuego de la verdad. Las mentiras y los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y para Noah y Nick, esa verdad llegó como un incendio arrasador. Todo comenzó con una llamada inesperada de William, el padre de Nick. Su tono cortante y autoritario puso a Noah en alerta antes de que Nick le explicara lo que había sucedido. «Mi padre quiere que termine con esto», dijo Nick una noche, sentado al borde de la cama de Noah, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Ella lo miró, intentando comprender. «¿Con esto? ¿Con nosotros?». «Dice que estoy perdiendo el tiempo, que mi futuro está en San Francisco, no aquí. Cree que tú me estás distrayendo». La habitación pareció encogerse alrededor de ellos, y Noah sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Y tú qué crees, Nick?». Nick levantó la vista, sus ojos reflejando una lucha interna que Noah nunca había visto antes. «Creo que te amo, Noah. Pero también creo que no sé cómo protegerte de mí mismo». La confesión de Nick rompió algo dentro de ella. Durante meses había luchado contra sus propios fantasmas, creyendo que el amor que compartían podía ser su refugio. Pero ahora, la inseguridad de Nick se sentía como una traición. «¿Qué significa eso? ¿Que no soy lo suficientemente buena para quedarte?», preguntó con una mezcla de ira y dolor. «No es eso», respondió él alzando la voz. Luego respiró profundamente, intentando calmarse. «Es que no quiero que termines odiándome por las decisiones que tengo que tomar. No necesito que tomes decisiones por mí, Nick. Necesito que tomes decisiones conmigo». El silencio que siguió fue como una llama que consumía lo poco que quedaba entre ellos. Esa noche, Nick salió sin decir una palabra más, dejando a Noah sola con sus pensamientos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Noah comenzó a explorar la posibilidad de terapia, algo que Jenna había estado insistiendo desde hacía semanas. Mientras tanto, Nick enfrentaba la presión de su padre, quien no dejaba de recordarle que el amor era una distracción, un lujo que no podía permitirse si quería llegar a la cima. Un encuentro casual en el campus fue el punto de ruptura. Noah, caminando con Jenna, vio a Nick con otra chica, una compañera de su trabajo en prácticas. Aunque no había nada evidente entre ellos, la visión fue suficiente para encender las inseguridades de Noah. Esa noche, lo confrontó. «¿Por qué sigues huyendo, Nick?», le dijo, enfrentándolo en la entrada de su casa. «No estoy huyendo, estoy intentando arreglar esto». «¿Arreglar qué? ¿A nosotros? ¿O tu vida?».
El silencio de Nick fue suficiente para que Noah entendiera que, aunque el fuego de la verdad había expuesto sus sentimientos, también había dejado al descubierto lo frágiles que eran juntos. Esa noche, Noah tomó la decisión de que, si quería salvarse, tendría que empezar por alejarse de Nick. Séptima parte. Renacer desde las cenizas. La decisión de Noah de alejarse de Nick no fue fácil, pero era necesaria. Durante semanas, evitó sus llamadas, sus mensajes, incluso su presencia en el campus. Fue como arrancarse una parte de sí misma, pero sabía que para sanar tenía que enfrentarse a sus miedos y aprender a vivir sin depender de alguien más para encontrar estabilidad. En las sesiones de terapia, Noah comenzó a desentrañar los traumas que llevaba cargando en silencio. Siempre he sentido que mi vida está controlada por el pasado, le confesó a su terapeuta un día. El miedo, las cicatrices, incluso el amor que siento por Nick está moldeado por todo lo que he perdido. El amor no tiene que ser una batalla, respondió la terapeuta con calma. A veces, el verdadero desafío es aprender a amarte a ti misma primero. Noah reflexionó sobre esas palabras mientras pasaba los días concentrada en sus estudios y rodeándose de amigas como Jenna, que siempre supieron cómo devolverle la sonrisa incluso en sus peores días. Poco a poco, comenzó a ver destellos de la persona que quería ser, alguien fuerte, alguien libre. Mientras tanto, Nick también luchaba con sus propias sombras. Su trabajo en San Francisco lo había absorbido por completo, pero en las noches, solo, las palabras de Noah seguían atormentándolo. No necesito que tomes decisiones por mí, Nick. Necesito que tomes decisiones conmigo. Un día, decidió enfrentarse a su padre. Ya no puedo seguir haciendo esto, le dijo a William en su oficina. No quiero vivir una vida que no elegí. Su padre lo miró con desdén. ¿Estás diciendo que vas a renunciar a todo esto por una chica? No, papá. Estoy diciendo que quiero tomar el control de mi vida. El enfrentamiento fue el primer paso hacia su libertad. Aunque no sabía si había perdido a Noah para siempre, Nick entendió que no podía recuperarla sin primero encontrar su propio equilibrio. El tiempo pasó, y las heridas de Noah comenzaron a cicatrizar. Una tarde, mientras caminaba por el campus, sintió una presencia familiar. Levantó la vista y lo vio. Nick, de pie bajo un árbol, mirándola con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que siempre lo había caracterizado. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, su voz cautelosa pero firme. Noah dudó, pero asintió. Se sentaron juntos en un banco cercano, el silencio entre ellos tan denso como la primera vez que se conocieron. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero tenía que intentarlo, dijo Nick finalmente. He cambiado algunas cosas en mi vida, y lo he hecho porque quiero ser alguien mejor, por mí y por nosotros. Noah lo miró, sus emociones entrelazadas entre el dolor y el amor. No sé si podemos volver a ser lo que éramos, Nick. Él asintió lentamente. No lo sé tampoco, pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. El aire a su alrededor pareció llenarse de posibilidades. No había certezas, solo una chispa de esperanza. Por primera vez, Noah sintió que estaba lista para tomar decisiones sin miedo, para construir algo nuevo, ya fuera con Nick o sin él. Y en ese instante, mientras el sol se ponía en el horizonte, ambos comprendieron que, aunque las cenizas de su relación seguían presentes, el verdadero renacer estaba en sus manos. Consigue el libro en planetalibro.com.